Estaba cortando Giovanni Bogado. Desvía Paredes. Ocampos que va. Torales que intenta. Y escapó. Campos si es bueno y puede estar el primero. Campos encaró al arquero. Lo esperó Servio. Se quedó firme el arquero. Le cobran falta ahora a Campos. Se toma del rostro Gaspar Servio. Tiro libre para Guaraní. Sí, porque lo termina chocando accidentalmente. Me parece que duda un poquitito. Le ganó la iniciativa a Vargas, amaga Torales. Torales enganchó, le quedó para la zurda, linda acción. Torales para meter el centro, cabezazo de Valdés. Servio en 2 tiempos. Buena dirección tuvo el desvío de Hugo Iván Valdés. Tal vez le faltó potencia. Bien, Servio en la reacción. Prieto la pide Cantero. Prieto vino para Cantero. Buena pelota, va Cantero, levantó centro. El cabezazo desviado y afuera de Juan Danilo Santa Cruz en la mejor jugada probablemente de todo el partido. Para Guaraní seguro que sí, de lo mejor en ataque. Y acelero, Campos va con toda su potencia, Mansur se cuidó de tocarlo porque está amonestado, escapó Campos y puede estar el primero. Campos tiene el remate, tiró, rozando el poste derecho, que cerca estuvo Sportivo Ameriano del primero del partido. Y la duda de Román la termina aprovechando de muy buena manera Campos porque ya retrocedió Cantero y ahí encontró el espacio en esta gambeta. Cuando retrocede Román, vamos a ver si es por Cuello, el hombre que va a dejar para que Stivel haga el doble 6 y Barrientos por el trabajo que hablábamos de Danilo. Va la pelota al área, la tiene Torales, tiró Torales, ¡gol! Sportivo Ameliano y apareció su goleador Richard Torales en el área, guapeando, ganando, definiendo, y una pelota que se metió como pidiendo permiso al arco de Guaraní porque parecía que había chance de poder rechazarla por parte de la defensa urinegra. Torales amagando contra Servio, la pelota que iba, no pudo Cantero y es el 1-0 para Ameliano. 17 minutos del segundo tiempo. Giró, miró el arco, sigue Alcaraz, abre por el costado derecho, otra vez con Dani Pérez, mete el envío al área, una duda, un rebote, llegó Prieto. Zurda de Richard Prieto aprovechando la duda en el fondo de Ameliano, un rebote, no la terminaron de sacar y el 11, el de la zurda, el toque suave para que Guaraní llegue al empate antes de los 24 minutos, lo iguala rápido el aborigen en Villaliza por la Copa Paraguay, la Copa de Todos. El partido ahora está 1-1. Y estaba atento Prieto para quedarse con ese balón porque el centro termina siendo corto. Se mueve Vargas, a los saltitos Alcaraz, vino el centro, segundo palo, cabeció Vargas, la sacaron sobre la línea, Barrientos que busca el rechazo, será lateral para Guaraní. Qué salvada fue Patiño. Este es el tiro de esquina, gana muy bien, pierde en la marca, González gana bien, Vargas, y en los 90 me voy a quedar con Giovanni Bogado por la intención de juego de la parte que vimos del partido. Muy bien. Final del encuentro, final del tiempo regular. 1 para Sportivo Ameliano, 1 para Guaraní. Y los penales resolverán esta historia. Autorizó a Alipio Colmán. Va Servio. Gol de Guaraní que arranca la serie con ventaja. Y patea bien Servio, que es complicado tener lectura sobre su forma de patear. Primer remate para la B azulada. Va Giovanni, gol de Ameliano, esto está 1-1. Que también termina pateando. Autoriza Alipio Colmán. Ahí va Mansur, Cristóforo. Cristóforo le tapó el penal a Agustín Mansur. Va Patiño, Servio. Gaspar Servio arrojándose sobre su derecha. Y ahora va Adrián Alcaraz. Va el goleador, Alcaraz tiró. ¡Gol! Gol de Guaraní que pasa al frente en la tanda. Ahí va Jesús Abel Paredes. ¡Gol! Gol del Sportivo Ameliano. Agazapado Cristóforo. Va Barrientos. ¡Gol! Gol de Guaraní.
Cuarto remate para Mediano. Va Martinich. Muy bien tirado. Gol del Sportivo Ameliano. Agazapado Cristóforo. Ahí va Walter. Gol. Gol de Guaraní. Bien lejos del arquero. Zamudio. Servio. Tapó Servio. Atajó Gaspar Servio y Guaraní avanza a los cuartos de final de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. 4-3 en la definición por penales. Hay celebración del aurinegro en Villa Lisa.